Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Al público presente. Bueno, la verdad que es una tarde complicada por la lluvia. Nosotros también no lo podemos agotar vía Zoom, pero bueno, esta es una instancia también opcional, la del YouTube, así que bueno, esto lo van a subir, es un material, digamos, una de las herramientas que también cuenta el colegio, por lo cual es necesaria, pero también de suma atención, ¿no es cierto?, Sí, de parte de prensa. Así que bueno, gracias Daniel por la producción también de este momento a través de este medio. Y bueno, continuamos porque estamos convocadas acá, ¿no es cierto?, y están convocados y convocadas acá a la marcha, ¿no es cierto?, de lo próximo que se viene, Claro, que es la mediación voluntaria. Exacto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Romina Ríos, para quienes no me conocen. Estamos a punto de comenzar con el funcionamiento del Centro de Mediación Voluntaria. Por ello queremos hacer estas reuniones, que repetiremos alguna más para que no hayan podido concurrir. Y la idea es destacar algunos puntos de cómo va a funcionar en nuestro departamento judicial el Centro de Mediación Voluntaria, que por supuesto en otros colegios ya funciona desde hace bastante tiempo. Nosotros hemos tomado un poco de referencia el Centro de Mediación Voluntaria de Morón, de San Martín, de La Plata, que tienen amplia experiencia desde hace algunos años ya. Y bueno, con la expectativa de que sea una manera más de resolver conflictos. Nos ha llevado algún tiempo de elaboración y estamos entusiasmados y queremos antes que nada invitarlos a todos a que comiencen a utilizar este recurso. Así es, y contarte Romina que además este es el puntapié, es el inicio, no es la terminación de nada, sino que además procura que sea una de las principales herramientas que lleve adelante otras o que procure otras, ¿no? Como por ejemplo, ya tuvimos anteriormente también una invitación, una actividad hace poquito de arbitraje, digamos, y como bien mencionaste vos, los colegios de La Plata, y en este caso de Mar del Plata, que son los, ¿no es cierto?, los más antiguos o los más experimentados, ¿no es cierto?, en estas materias que tienen que ver con comunicación, con negociación, ¿no es cierto?, con mediación, arbitraje, con resolución de conflictos, llevan adelante, ¿no es cierto?, estas metodologías o estos métodos alternativos de conflicto, de resolución de conflictos, que procuran paradigmas nuevos a esta contemporaneidad, ¿no es cierto? Entiendo que es muy importante la difusión de estas herramientas, porque existen, pero muchas veces, lo digo en primera persona también, uno está más acostumbrado, ahora desde que soy mediadora he cambiado un poco mi visión, pero en general uno está más orientado al litigio, a conocer bien los pasos procesales y abocarnos exclusivamente a esa etapa. Pero bueno, en mi caso personal, desde que comencé a ser mediadora, empecé a analizar los conflictos desde otra óptica. Eso nos fue llevando, y supongo que a vos, Ana, también te pasó lo mismo, a irnos interesando por otras maneras de resolver. Y la mediación voluntaria, ha funcionado. No digo que sea la solución de todos los conflictos, porque cada conflicto es particular y hay que ver también, como sabemos todos los mediadores, cuál es el estado del conflicto, si el conflicto está maduro o no, pero en el caso de que sí esté maduro y las partes puedan llegar a arribar, es una buena herramienta que se puede utilizar previo al inicio del proceso judicial o incluso durante el proceso judicial. Vos lo dijiste muy bien, lo de la palabra previo, porque es una instancia por lo cual nos procura antes que nada la comunicación, ¿no es cierto?, al diálogo, y sobre todas las cosas es muy interesante porque es una herramienta que además procura tener a las partes como protagonistas, digamos. Esto lo sabemos como esencia en los mediadores y que invocamos todo el tiempo, digamos, incluso en nuestra introducción de presentación de la mediación, de que son ellos los que van a abordar el conflicto, porque además en esa tendencia de resolución de conflicto, ¿no es cierto?, es lo que nosotros entendemos como más perdurable, porque son ellos mismos los que generan la solución o la respuesta al conflicto y son los que hacen a que ese acuerdo realmente, ¿no es cierto?, que surge de ellos y no de un tercero imparcial, como es el caso de un juez, ¿no es cierto?, pueda extender la duración de ese acuerdo o esa solución. El hecho de que el conflicto se resuelva a través de la autocomposición
hace una diferencia abismal respecto de un acuerdo heteronormativo, digamos, donde la resolución del conflicto viene dado por un tercero. Así que sí, y por eso sacamos, muy valorable. por eso también sacamos un poco, ¿no es cierto?, de los objetivos que tienen que ver con resolución, ¿no es cierto?, de solución a una cuestión, a una problemática o a un conflicto, sacamos lo confrontativo, digamos, desde esta instancia, ¿no es cierto?, y desde esta herramienta, ¿no es cierto?, que trae también por delante lo que la justicia busca, ¿no es cierto?, a todo momento, Sí, que es componer, un punto importante, reparar. ahora que decís eso, la justicia en el caso de las mediaciones de familia, que es lo que también, bueno, hay un registro por especialidad, entre esas especialidades se encuentra familia. Esperamos, tenemos una expectativa de que los letrados recurran a la mediación voluntaria como una manera también de descomprimir el inicio de causas judiciales. Todos sabemos que, bueno, hay un estado de alarma en general respecto de el colapso que existe dentro de la justicia de familia en particular y también otras ramas, pero en la justicia de familia todos los que ejercemos sabemos que hay una demora importante en cuanto a la aplicación de las audiencias y demás, porque si bien los juzgados hacen todo lo posible, la población es importante, son muchas personas en Morera General Rodríguez y no dan abasto los juzgados. Entonces, la mediación voluntaria en el ámbito de familia pensamos que realmente puede ser una utilidad. Exacto, viene a descomprimir, ¿no es cierto?, esto que decías vos, que después se produce como una retroalimentación, porque vos fijate, mirá, lo que no se resuelve desde su caudal o causal, que tiene que ver con lo sustancial, por ejemplo, un trámite de alimentos o de cuidado personal, ¿no? Lo más común que trabajamos en la rutina de los abogados, ¿no es cierto?, y en lo que más afecta a las cuestiones intrafamiliares, ¿no?, surgen después las violencias, que es justamente lo que vos decías, ¿no? Digo, lo más colapsado que hoy en el fuero de familia vemos que está intrincado son estas cuestiones que tienen que ver con estos procesos, ¿no? Los de medidas cautelares, ¿no?, propiamente dicho, que en esta cuestión de contemporaneidad que hablábamos antes, ¿no?, vemos que hay más casos de violencia de género o más casos de violencia intrafamiliar o familiar que obviamente ocupan, ¿no es cierto?, no solamente los tiempos, sino los recursos completos de nuestro Poder Judicial, ¿no? El tiempo de los juzgados. Exacto, y que bueno, que no resuelven lo que decíamos nosotros, ¿no es cierto?, la licencia de otras cuestiones que después se reparan nuevamente en violencias, y que por eso creemos que esta herramienta va a ser de mucha utilidad, que va a descomprimir muchísimo al Poder Judicial. De hecho, hemos tenido, acá la colega ha tenido charla, yo también, con los jueces, ¿no es cierto?, y las juezas, sí, ¿no?, han recepcionado muy bien la idea del comienzo del Centro de Mediación Voluntaria, se han mostrado muy colaboradores, interesados. Hemos hablado, sí, creo que resta hablar con alguno más, pero hemos hablado con los de familia y civiles. Así es. Así que están al tanto de estos futuros acuerdos que esperamos que empiecen a implementarse. También resta contarles que próximamente vamos a hablar o vamos a reactivar, porque en su momento había habido un comentario ya en el Ministerio Público en relación a mediaciones que tienen que ver con el fuero penal, que también están comprendidos en la reglamentación de la mediación voluntaria, y que también eso va a ser novedoso porque también va a descomprimir ese otro fuero que también viene bastante intrincado. Sí, exacto, para ciertos casos, por supuesto, que puedan ser mediables, ¿no? Ya sabemos que el reglamento de la mediación voluntaria que ustedes cuentan en la página del Colegio de Abogados, en el lugar donde te podés inscribir como mediador voluntario, ahí contás con la reglamentación, y que no es otra cosa que un derivado especial, por supuesto, porque así es la instancia o el procedimiento de mediación voluntaria, un procedimiento especial. Entonces, por ende, la reglamentación es especial, que es un derivado de lo sustancial de la ley de mediación obligatoria, ¿no es cierto?, la 13.951,
que es lo que nos reglamenta todo lo que atinente a la cuestión de la mediación obligatoria, ¿no? Entonces, en esa derivación procuramos establecer contenidos que recepten cuestiones especiales en lo que tenga que ver con la voluntariedad, sobre todo, ¿no? Digo, porque esa es la diferencia particular que tiene con la obligatoria, ¿no? Que está en el ámbito civil y comercial, esta mediación, la mediación voluntaria, no habilita la vía judicial. Esa es una diferencia importante, por supuesto. No es como la prejudicial, es diferente, pero sí va a poder, en el caso de que sea necesario y que lo consideren las partes, va a poder pedirse la homologación antes si no es un expediente no iniciado, porque como decíamos también se puede pedir mediación voluntaria en un proceso que ya esté en transcurso, pero en el caso de que sea un conflicto que no haya sido iniciado el proceso judicial y se arriba un acuerdo en el ámbito de la mediación voluntaria, se va a poder homologar. Exacto, eso ya está incluso conversado con los jueces, pero además viene practicado, digamos, viene practicándose también en otros centros de mediación, no y es algo departamentos judiciales. que sea la primera implementación, ¿no? Como estamos diciendo, Exacto. tomamos referencia de otros colegios que tienen, bueno, mucho más años de experiencia. Y vos decías que no habilita la vía judicial, pero que tampoco suple, te da como un complemento y agregado a la mediación obligatoria. No, son dos ámbitos diferentes, exactamente. La mediación previa, de hecho, bueno, ya comenzando con algo de uno de los puntos del reglamento, en la mediación previa obligatoria, el modo de designación del mediador es por sorteo, digamos, es un sorteo y ese es el mediador que va a intervenir. En el reglamento del colegio lo que se ha establecido es que la designación del mediador voluntario es por orden de prelación de matrícula, es decir, los mediadores tenemos un número de matrícula y ese número de matrícula se va a ir respetando ese orden. Matrícula 1, 2, 3, 4, 5, ese número de matrícula se va a ir designando a los mediadores voluntarios. Y ese listado donde va a surgir quienes fueron designados y si es arancelada o no la mediación, va a ser accesible a todos los mediadores voluntarios para que puedan consultar para que sea transparente. Queremos asegurar la transparencia del proceso. Exacto, muy bien. Es uno de los ítems que queríamos comentarles. O sea, la representatividad del mediador voluntario va a tener la misma característica que la del obligatorio. Sí. Primero la validez, digamos. Primero que, por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor, el mediador voluntario puede ser mediador voluntario quienes tengan la matrícula habilitante de mediador obligatorio. Primero cumplir los requisitos, digamos, que serían los mismos los que te piden para ser mediador prejudicial. Bien. La antigüedad de 3 años, tener la capacitación como mediador realizada. Bueno, no es solamente la formación, es todo lo demás. Estar inscrito en el Ministerio de Justicia como mediador. Para ser mediador voluntario es necesario ser mediador prejudicial. Bien. Exacto. Digo, vamos a ir llevándola para que se vaya entendiendo un poco esta nueva herramienta o este nuevo servicio que además va a estar supervisado por el colegio, porque, digamos, este servicio que es voluntario depende del Colegio de Abogados, es una institución también, digamos, es institucionalizado el centro de mediación, ¿no? Sí, exactamente. Algo importante también, ya que mencioné el tema de los requisitos, recién estábamos conversando, por cada mediador voluntario se va a formar un legajo, en ese legajo va a constar la documentación, básica de la constancia de que es mediador y principalmente todos los datos de contacto como mail, correo, domicilio electrónico, los datos personales, de matrícula y demás. Eso es por una parte. Algo importante es que el mediador voluntario tendrá la obligación luego de informar qué mediaciones le fueron designadas y el resultado de ellas. Así es. En ese sentido es diferente a la mediación prejudicial porque los mediadores prejudiciales no informamos al colegio
respecto de el resultado de nuestras mediaciones. En la mediación voluntaria, como se desprende del propio colegio, hay una estadística que se confecciona posteriormente, en la cual ahí se vuelcan a quienes se les han designado y los resultados, si ha sido arancelado o no, y si se llega arribado a un acuerdo o no. Lo que lo importante acá es que obviamente la autoridad de aplicación es el colegio para el caso de la mediación voluntaria, y para el caso del mediador prejudicial es el Ministerio de Justicia, y por ende nuestro registro o nuestro control o supervisación de las mediaciones es por el sistema mediario. Entonces rápidamente nosotros entendemos que como no tenemos ese sistema dentro del centro de mediación, lógicamente tenemos que primariamente y como base informar al colegio, tiene que haber esa comunicación entre el colegio. ¿Cómo va a ser el procedimiento en la práctica? Podríamos contarme, a ver cómo va a ser un poco eso. El letrado que está interesado, o los letrados, si ya ambas partes tienen letrados, bueno, pero pensemos en el caso más habitual, que es una parte que le considera al letrado que esta es una vía posible para la resolución. Bueno, se acerca al colegio de abogados, o por mail mismo también se le puede entregar el formulario de inicio. Ese formulario de inicio es similar a la declaración jurada de datos del mediare, no tiene un código de verificación como la planilla del mediare, pero tiene los mismos datos, digamos, los datos personales del requirente, del requerido, y también es importante, bueno, se le va a pedir también la copia del DNI y la copia de la matrícula del abogado requirente. Una diferencia quizás... ¿Es con letrado patrocinante? Es con letrado patrocinante, exactamente. En el colegio se le va a hacer la designación del mediador que por orden de prelación corresponda. ¿Qué pasaría si un particular viene a pedir una mediación? Un particular. Al Claro, colegio. y se le va a indicar que es necesario que cuente con patrocinio. Porque en la propia audiencia, igual que en una audiencia de mediación prejudicial, el requerido también debe concurrir. Y es personal. Hay muchos puntos que tienen en común con la mediación prejudicial, por supuesto. Ambas partes deben presentarse personalmente, con las excepciones que también hay en la mediación prejudicial. Todo lo que no está regulado en el reglamento suple la ley base, que es la ley de mediación, la que aplicamos cotidianamente, digamos. Bueno, en ese formulario, como les decía, que es similar a una declaración, a la declaración jurada del mediare, luego de entregar eso, los costos, eso es importante, lo relaciono también con los costos, se inicia con un IUS. Ese IUS se abona como en la mediación prejudicial. En ese sentido, como la mediación prejudicial, exacto. Un paréntesis es también hablar de la parte de la especialidad. Un poco hablamos de la especialidad civil y comercial, que para eso ya estamos todos los mediadores prejudiciales. Estamos cancheros ahí, Ahí no es necesario mucho más, pero después tenemos familia, laboral, penal. Bien. Bueno, en ese legajo que yo comentaba antes, que está la documentación del letrado, ahí mismo debe acreditarse experiencia en esa especialidad en la que uno se desea inscribir. Puedo inscribirme en todas las Por ejemplo, en la familiar. Viste que hubo un curso especial sobre familia. Lo hicimos, sí. Y luego no comenzó duró un año. Sí. Que arrancaron experimentando nosotros la mediación y después eso se cortó. Por ejemplo, claro, fue un grupo importante de mediadores que realizó esa capacitación en mediación de familia, que luego, la mediación prejudicial de familia, pero como decís vos, Ana, no duró nada. Pero eso, por ejemplo, es un antecedente, pero puede ser antecedentes de cursos, antecedentes de lo que sea. Simplemente acreditar haberse desempeñado en esa rama del derecho. Y específicamente haber tomado cursos, como dijiste vos, de formación o de capacitaciones o de talleres atinentes a esa incumbencia particular de la materia. Eso también va a quedar en ese legajo que se conforma para, también asegurar la especialidad que sea. Por ejemplo, en mi caso, en penal, justo tuve especialidad. Sí. En penal yo no me inscribiría. ¿No te notarías en penal? ¿Pero qué cosa? No.
Bueno, Por ahora. yo le pregunto todo esto, a ver, atiendan esto, yo le pregunto todo esto a Romina Ríos, a la doctora, porque es quien va a ser nuestra directora, ¿no es cierto? Ya está aprobado, es nuestra directora del Centro de Mediación, conjuntamente con la doctora Patricia Tedeschi, que también va a ser la vicedirectora del Centro de Mediación, y nuestros secretarios, que aún todavía no han sido oficialmente designados, pero sí ya han sido designados por el Centro de Mediación y están presentados, que es el doctor Fabio Correa y Alejandro Irribarren. ¿Sería el apellido? Sí, bien. Exactamente. Bueno, continuando, digamos, con la parte más operativa de lo que implica la mediación voluntaria, que es muy interesante porque es una herramienta que, como dijimos antes, viene a alentar y a descomprimir todo el compendio que el Departamento Judicial lleva adelante con las presentaciones casi a mansalva, ¿no?, de inicio de causa, y que nosotros tenemos muchas expectativas en esta herramienta, porque yo creo que la van a elegir muchos profesionales, letrados y letradas, para no solamente llevar a buen puerto y resolución del conflicto, sino que además para acortar los tiempos. Esto que es muy interesante en estos tiempos en que venimos con muchas demoras, ¿no es cierto? Los tiempos y los costos también sumaría. Los costos también se ven. Ahora, más hacia el final, vamos a cerrar un poco con el tema de los honorarios. Sí. Es uno de los últimos puntos que quería comentarles. Me parece que ese es otro punto atractivo de la mediación voluntaria para los letrados, sí. Principalmente. Bueno, y a los mediadores voluntarios, si bien son montos más pequeños que lo que sería en un proceso judicial, también es cierto que el impulso del flujo, de tener más flujo de trabajo, lo compensa. Entendemos aparte esto como un servicio a la comunidad también. Queremos colaborar sinceramente a este lugar que aparte nos da nuestro medio de trabajo, nuestro ámbito, es donde transitamos diariamente. Así que esa consideración tiene también otros aspectos, pienso yo. La mediación tiene esa esencia. Y además nos convoca también, nos convoca a articular, ¿no es cierto?, con los ámbitos del Poder Judicial, en donde las instituciones ya no funcionen como islas, sino que se interrelacionen y así den una respuesta integral. Y que podamos participar todos de esa situación de resolución de los conflictos. Bueno, ahora que comentás eso, algo que no lo tenía acá muy pautado, pero que lo voy a agregar, es que en las mediaciones voluntarias también se puede requerir la inclusión de auxiliares. Ah, qué bueno, sí. Por es ejemplo, cierto. Un psicólogo o una pericia un perito de cualquier tipo pueden ser incorporados al proceso de mediación voluntaria. Que eso, bueno, no sucede en la mediación prejudicial. Un trabajador social. Exactamente. Sí, exactamente. Eso es algo que las partes pueden acordar. Sí, como para, si hay puntos en los que dicen, bueno, un especialista, un técnico, se expida sobre estos puntos, bueno, eso está pautado. Eso nos permite ser también una materia, digamos, transversal, ¿no es cierto?, que tiene varias perspectivas. Algo que hace unos cuantos años ya se trabaja, por ejemplo, por lo menos en la ley de niñez de la provincia, en los servicios locales, la interdisciplina es un elemento fundamental, digamos. Tal cual. Toda la atención es interdisciplinaria. Bueno, juzgados también, por supuesto, equipos técnicos. Iba a comentar algo también diferente con la mediación, porque supongo que lo más importante es por ahí marcar las diferencias con la mediación. Nos van a preguntar, voy escuchando a los mediadores y mediadoras, ¿cuánto va a rendir esto? Eso, pero también quiero mencionar las notificaciones y los lugares de donde se pueden celebrar. Bien. Las mediaciones voluntarias. Escuchamos. En cuanto a las notificaciones, como este es un ámbito voluntario, además de las cédulas ad hoc, carta documento, carta correo postal, que bueno, eso no se estila en la mediación, no está en la mediación previa, pero acá sí, y correo electrónico también, porque si uno tiene la constancia, le consta que la persona se va a notificar, que uno sabe que ese es el mail, como es una instancia voluntaria, tiene sentido si la persona se acerca y arribamos a un acuerdo. Así que no voy a brindar un correo electrónico
que sé que no le va a llegar a la otra parte. O que sea exigible, ¿no? Intimidatorio. No hay que, como no se cierra la vía, no es como la mediación prejudicial, se puede brindar, de esa manera se puede notificar también. O por cargo de documento, que estamos más acostumbrados, de la otra manera también. Y por es una manera también de crear más proximidad, ¿no es cierto? Dentro de la esencia de lo voluntario que hablábamos recién, ¿no? De crear empatía y el puente necesario entre el requirente y el requerido, en estos efectos de procurar el diálogo y restablecer la comunicación. Podríamos hablar, que nos gusta mucho hablar a los mediadores, también reparar o restablecer las relaciones. Porque en muchos casos son personas que en este momento están como contrapartes, pero que van a tener que sostener un vínculo durante muchos años, por ejemplo en familia, los que resuelven este conflicto y nunca más tienen contacto. No, la importancia de los vínculos, de las relaciones, que son a largo plazo. Estamos hablando de un accidente de tránsito. Ahí sería diferente, porque se compensan económicamente y cada uno sigue por su lado. Pero hay especialidades. El famoso acuerdo Harvard. Exactamente. Pero entonces, sí. Pero generalmente nosotros estamos apuntando mucho a este abordaje, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de descomprimir, a cuestiones de familia, ¿no? Que vemos que hoy es lo que más apuro tiene en lo que más apura al departamento judicial. Hablando igual por ejemplo con el doctor Sarcona, él comentaba que también, por ejemplo, en lo civil también le parece a él que va a resultar en las cuestiones posesorias, por ejemplo, que ahí podría también ser aplicable. Lo que quería comentar es dónde se pueden celebrar las audiencias. Bueno, en un principio habíamos pautado que sean presenciales en el colegio, porque como depende, estábamos diciendo, el centro de mediación, depende del colegio de abogados. Pensamos en eso, pero luego de casualidad me crucé una colega y me hacía la sugerencia de que sería importante que pudiese realizarse en los estudios jurídicos de los mediadores que poseen sus estudios jurídicos con las medidas y con los requerimientos que hace la normativa para poder constituirlo como centro de mediación. Hay algunos letrados que tienen sus estudios en condiciones como para celebrar allí las mediaciones. Así que las mediaciones voluntarias también podrán celebrarse en forma presencial en los estudios jurídicos que cumplan con la normativa acorde para que ellos se realicen. Y en forma virtual también. Como venimos practicando las prejudiciales. Exacto, igual que las prejudiciales. Pero esa diferencia también aclarada. Igual ya vino como a quedarse esa forma, ¿no? Sí, digamos, con los avances tecnológicos, la pandemia de por medio, ya se instaló, ¿no es cierto?, esta en la mayoría. En algunos casos, en la charla así como cotidiana con colegas, hay muchos que dicen que para algunas cuestiones como, no sé, herederos que no se ponen de acuerdo en la distribución de un bien, por ejemplo, lo consideran, o división de condominio de personas que son exparejas, que es más conveniente la presencialidad en ciertos casos. Sí, yo coincido también. Sí. Pero la virtualidad también tiene sus beneficios. Perdón. Bueno, y en cuanto a los honorarios, en materia civil y comercial se van a utilizar los mismos parámetros que para la mediación prejudicial. Pero para familia, en ese caso, sí hay una tabla que es diferente, que está establecida en el reglamento, y que son horarios de mucho menor cuantía, digamos. Para el cuidado personal, no recuerdo exactamente los montos, pero ya cuidado personal, por ejemplo, 3 Us, comunicación con los hijos, 3 Us. Cuidado personal y comunicación con los hijos, 4 Us. Plan de parentalidad, 5 Us. Y luego, compensación económica, el 3% del monto. Liquidación de la sociedad conyugal, 2% del monto. Y alimentos, 5% del monto. El monto, en los alimentos, consideramos a la cuota alimentaria multiplicada por 12, no por 24, como suele ser cuando se regulan horarios judicialmente, digamos.
bueno, otros ámbitos. No sé si me quedó alguna materia, me parece que sí. Alimentos y plan de parentalidad, el 5% del acuerdo. Bueno, como verán, son horarios que son, bueno, si se llega a un acuerdo, esos son horarios. Si no se llega a un acuerdo, no hay un horario sí o sí como en la prejudicial, la mediación prejudicial. Eso es una diferencia. Y en el caso de que se arribe, estos serían los honorarios a abonarse a los mediadores. Si bien, esto lo poco también, lo fuimos un poco consultando cómo fue funcionando en otros distritos cercanos, en otros departamentos judiciales, y coincidíamos en que esto va funcionando en otros lugares, así que nos acogimos también a ello. No recuerdo si tengo algún punto más o vos. La verdad que fue bastante completo. Sí, tratamos de pasar por todos los ítems que nos parecieron más importantes. De todos modos, estamos a disposición para las consultas pertinentes. Y también, como indicaba recién Ana, si uno ingresa a la página del colegio ingresa como para inscribirse, allí en el Google hay un Google Forms. En ese Google Forms al pie está el reglamento para descargar y que puedan analizarlo, ¿sí? Seguramente alguna cuestión más. Acá leo al pasar mediación voluntaria, la gratuidad y no gratuidad. Ahí está. La mediación, faltaba eso. Sí, la mediación voluntaria principalmente es remunerada, ¿sí? La mediación voluntaria tiene... Esa es la regla. Esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? La excepción puede ser que el consultorio jurídico gratuito en algunos casos pueda derivar un caso que deba mediarse gratuitamente. Si yo soy un mediador voluntario, estoy inscrito y hoy me sortean una mediación gratuita, luego para que vuelva a corresponderme intervenir en una mediación gratuita, deben designarle una mediación gratuita, tienen que pasar todo el listado para que luego, así que bueno, va a ser algo eventual. Yo diría muy eventual porque, como dijimos antes, no es la regla, es la excepción. Y además tiene una condición que tiene que surgir o derivarse desde el consultorio de patrocinio gratuito, ¿no es cierto?, de nuestro colegio, que también es otro de los servicios que procura nuestro colegio, para casos de gente que no tiene posibilidad de acceder a un abogado de la matrícula, ¿no es cierto?, pago, y que, bueno, obviamente también eso tiene su excepcionalidad, ¿no es cierto? Sí, porque hay todo un análisis por parte del... Y además ellos tienen como digamos, un reglamento, ¿no es cierto?, tienen que pasar por un proceso también de demostrar diligencia, y todo eso deriva a que pueda surgir la derivación desde allí. Si no pasa por el consultorio público gratuito, no podría abordarlo el centro de mediación. Exacto. Y respecto a algo más, para excusarse, por ejemplo, por el motivo si ¿puedo excusarme sin causa? Sí, puedo excusarme sin causa, sin justificación, pero eso va a significar que voy a quedar fuera del listado hasta que vuelvan a sortear a todos una mediación sin justificación. Sí, tengo modo de justificar por qué me excuso, por ejemplo, porque voy a estar de viaje, porque estoy enfermo, claro, o algo que sea atendible, alguna causa atendible. Bueno, se dejará, no intervendrá en esa mediación y no habrá esa penalidad, se le sorteará la próxima de forma normal, sin que tenga que pasar por todo el listado como en el otro caso, cuando es sin justificación. Pero tampoco también se puede hacer. ¿sí? Sin justificación se saltea, claro, tiene que pasar todo el listado primero para que le vuelva a tocar la mediación, y si justificó cuando se acusó, allí en la próxima mediación le tocará. Exactamente. Bueno, bien, perfecto. Entonces estamos... Cuando se reincorpora, digamos. Cuando se reincorpora. Claramente. Bueno, la verdad que fue bastante
completo, ¿no? Integral, Exacto. la posición, que tiene que ver específicamente con el reglamento. Ya igual todos conocemos nuestra incumbencia y particularmente tenemos la experiencia, ¿no es cierto? Porque somos mediadores que estamos en el listado, que pertenecemos Volvemos a la nómina. a los mediadores Sí. a que participen, pero también a los letrados a que divulguen esta actividad. Vamos a continuar con las Sí. acciones de promoción para, bueno, poder hacer que comience a funcionar el engranaje y vayamos adquiriendo nuestro nuevo camino como centro de mediación, que estamos muy contentos de comenzar con esta actividad. Bien, bueno. Entonces, damos por terminada esta exposición. Seguramente vamos a retomar. Había una propuesta para también hacerlo en la sede del Colegio de Sí, Abogados de seguramente Rodríguez. vamos a hacer eso a la brevedad, luego de la feria. Y vamos a agregar la modalidad Zoom allí. Sí, ¿no? había unos problemas Técnicos aquí, pero con el bueno. Zoom, con Bien. la señal. Bien, básicamente. pero Bueno, ya se va a normalizar. a normalizar, y además tenemos esa actividad pendiente en la sede de Rodríguez. De Rodríguez. Y ahí seguramente vamos a tener concurrencia mayor, porque además todos los mediadores eligen dentro de la incumbencia, digamos, particularmente esa vía más tecnológica, que es la es por Zoom. ¿Cierto? Y que, bueno, ya igual tenemos un grupito de mediadores y mediadoras, ya nos Exacto. estuvieron preguntando, ya estuvimos ahí también respondiendo algunas inquietudes. Así que igualmente los invitamos a los mediadores y mediadoras que están todos en el grupo Y a los letrados. pero digo, particularmente a los mediadores a que sigan preguntándonos, sí, por supuesto, para que integren la como lista. decía antes, sí, ¿no? también quedamos a disposición de dudas y están leyendo, se fijan en algún detalle del reglamento, si hay alguna duda, bueno, lo vamos conversando. Y a ver, teniendo en cuenta eso que vos hablas de revisar el reglamento, los invitamos también a que hagan algunas otras sugerencias, porque también esto es modificable, digamos, de hecho ya ha pasado, Sí, bien lo contaste vos recién, la experiencia con una letrada o una colega, ¿no es cierto?, de hacerlos en los propios estudios, entonces, eso se ha modificado. Lo habíamos pensado, Sí. y cuando recibimos la sugerencia lo conversamos y bueno, fue incluido. Esa es la idea, que Bien. sea algo participativo y Que además el dinámico, reglamento sí. establece que está la posibilidad de ser modificable, Exactamente. así que bueno, les invitamos a que tengan las inquietudes y que además podamos tener otras sugerencias. Y a los letrados y a las letradas invitamos a que propugnan, ¿no es cierto?, que promocionen, que difundan esta nueva herramienta, que es que ellos mismos o ellas mismas se involucren y puedan utilizar este nuevo servicio para resolver sus propios conflictos y la de los intereses de sus propios justiciables. De una forma efectiva, Rápida, ágil. de autocomposición, De autocomposición. menos tiempo, más económico. Bueno. Así que bueno, gracias Romy, No, un placer al colegio, al Colegio sí. de Abogados, a Daniel que hizo la producción, ¿no es cierto?, de esta Exacto. grabación. Así que bueno, nada, que decirles, hasta la próxima.